Laura, le voy a pedir el favor, bueno, voy a comenzar nuevamente. Buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Vamos a dar inicio a esta charla en la cual unos compañeros y compañeras nos van a compartir sus experiencias relacionadas con el proceso de certificación PMP. Esta charla se motivó por una iniciativa de Álvaro Villaveses, que es un alumno diplomata que se certificó hace muy poco, y le propuso a los compañeros de ese grupo o le propusieron si podía compartir la experiencia, y él aceptó, y la aceptó para hacerse el día de hoy, pero coordinamos también con Álvaro para invitar a otros compañeros y compañeras de otros cursos que se desarrollaron durante este año para compartir también las experiencias y de esa manera tener un abanico allí más amplio de experiencias. Esta es una charla entonces que está calculada máximo de 1 hora y lo que proponemos es realizarla de la siguiente manera. Entonces, este es el objetivo: compartir lecciones aprendidas alrededor del proceso de certificación PMP y los compañeros y compañeras certificadas que nos van a contar sus experiencias. Tenemos a Álvaro Villaveses, a José Ballesteros y a Viviana Rueda. Yo no sé, porque invitamos a otras personas, pero nos dijeron que tal vez si tenían, pues si lograban solucionar algunas situaciones, se podían conectar también y compartirnos la experiencia. No sé si entre ustedes ya hay una persona que ya esté certificada adicional a estas 3 personas para matricularlas acá. Bueno, perfecto. ¿Y cuál es la dinámica que proponemos para esta sesión? Tenemos unos bloques temáticos. Estos son propuestos, pero la idea es que los construyamos de manera tal que los identifiquemos y los vamos pasando en este Kanban, y de manera tal que ya cuando tratemos un tema, pues luego vayamos sobre otros y no sobre ese mismo. Entonces, estas son las propuestas, pero estamos abiertos a sus comentarios para incluir otro, para eliminarla. La primera es: ¿qué estrategia de estudio utilizaron? Lo segundo es: ¿cómo fue el proceso de verificación previo a presentar el examen directamente con el PMI? Luego, las restricciones y recomendaciones durante el examen. Habría que validar allí si todo lo presentaron de manera virtual o si fueron a un centro person view. Ahorita nos cuentan. Lo otro es los tipos de preguntas a las que se enfrentaron. Y por último, las recomendaciones finales. Estos son los bloques temáticos que proponemos, pero no sé si alguno de ustedes quisiera que incorporáramos un bloque temático más o otros. Estamos atentos. Quienes vayan a presentarnos pueden decir si consideran que necesitamos otros bloques temáticos o las personas que van a escucharlos. Yo lo veo bien, Álvaro. Bueno, perfecto. Igual si durante el transcurso aparecen otros bloques, los matriculamos aquí. A mí me Entonces, interesaría saber sobre la utilización del em, Notepad o de la calculadora. bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Los ponemos acá, si quieren, en el punto 3, restricciones y recomendaciones durante el examen, como para tenerlo en cuenta ahí. ¿Está bien? Sí, señor, gracias. Bueno, entonces no nos olvidemos que ahí, cuando estemos hablando de ese tema, les preguntamos de manera puntual. Entonces, comencemos. Comencemos con este entonces, por favor. Y ahí recordemos que nos están acompañando Álvaro Villaveses, José Ballesteros y Viviana Rueda. Entonces, los dejamos que ustedes digamos, dinamicen de aquí en adelante la reunión. Yo lo que voy a hacer es pasar estos cajoncitos de un lado para otro y Álvaro, estar atento. buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Con Rafael Rangel. Sí, Me Rafael. gustaría pronto este punto, si es viable, aunque sabemos que todo esto es un logro personal y profesional, como un punto a nivel de retorno de todo este conocimiento y retorno de inversión en el campo laboral. ¿Qué pasó? O sea, tuvieron un escalamiento salarial, un escalamiento de posición, o qué alcances de pronto les da el certificarse en esa parte. Si pudiéramos mirar de pronto ese tema como en ese escenario. Listo, lo voy a por matricular acá, pues sí, porque en realidad están recientemente certificados. Yo creo que máximo una persona, porque es decir, hemos tenido alumnos que se han certificado antes, pero quienes están acá, quienes van a acompañar en la charla,
no tienen tanto tiempo de certificado, tal vez máximo un mes, pero igual es válido. Perspectivas, Entonces, ¿no? como impacto por haberse certificado, impacto profesional por ser PMP, ¿sí? Les preguntamos o si tal vez tienen alguna perspectiva, ¿sí? Impacto profesional, PMP, perspectivas. ¿Está bien así? Correcto, Álvaro. Ya sea para los que están en el panel a explicar o alguna otra persona que ya se ha certificado. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces ya quedó aquí matriculado. Entonces, iniciemos. Lo primero, el primer punto, estrategia de estudio utilizada. Entonces ya lo que es Álvaro o José Ballesteros nos cuentan y ustedes, no sé si definimos un orden o ustedes se organizan, pues digamos, van interviniendo así en la medida que deseen. Perfecto. Buenas tardes a todos y muchas gracias Álvaro por posibilitar estos espacios que me parecen muy valiosos. En cuanto a ese primer punto, eh, pues obviamente lo que les voy a contar parte de mi experiencia y de las circunstancias que me rodearon, personales y profesionales. Seguramente no lo que le sirva a alguien puede servirle a otra persona, ya quedará en su criterio pues analizar y tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces yo les voy a contar de lo que a mí me sirvió. Estrategia de estudio utilizada. Yo lo primero que hice fue construir un plan en un Excel semanal, un plan semanal de estudio que abarcara todas las áreas de conocimiento, que abarcara un periodo de estudio de las metodologías ágiles, que abarcara el periodo en el que iba a estar haciendo simulaciones y que abarcara un último periodo de repaso de puntos débiles, ¿cierto? Y debía ser un plan que me permitiera eh, poder llevarle un control adecuado y saber si en algún momento debía reprogramar el examen. Yo lo reprogramé. Yo inicié a estudiar en marzo de este año y lo había programado para finales de julio y a principios de junio, por el plan que tenía en el Excel, me di cuenta que no lo iba a lograr como quería y lo reprogramé para finales de agosto y hice la certificación hace 2 viernes, el viernes 27 de agosto. Algo que me sirvió mucho fue, después de haber definido ese plan en Excel, programar el examen, ¿no? Yo me puse esa presión como para impedir procrastinar el tema. Yo creo que la presión es buena y le permite a uno disciplinarse y no perder, digamos, la constancia. Yo comencé estudiando por área de conocimiento y más o menos como al mes y medio, los 2 meses de haber comenzado a estudiar, o más bien durante el curso de diplomata, decidí estudiar por grupo de proceso. Entonces, hice un cambio en la estrategia de estudio. Entonces, estudié por grupo de proceso, iniciando por iniciación, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Un poco como para que mentalmente mi cerebro se alineara al, entre comillas, el orden, ¿cierto? Sabemos que por grupos de proceso no es que se mantenga un ABC, de pronto el único grupo de procesos que sí va más o menos en orden es el de planeación, pero el resto no necesariamente. Pero yo creo que ese fue un punto que a mí me sirvió mucho, ¿cierto? No por área de conocimiento, sino ir por grupo de procesos, atravesando por todas las áreas de conocimiento. Entonces, esa fue la estrategia que yo utilicé para el estudio. Ustedes saben que hay mucha literatura alrededor de la certificación. Está el RITA, está el PMBOK, está el de Pablo Lledó. Hay varios libros. Yo decidí casarme con uno solo. Yo decidí no saturarme. Y yo me casé con el de Rita. El libro de Rita me pareció muy bueno. El lenguaje me parece como sencillo. Es como si uno estuviese hablando de frente con otra persona. Y al final de cada área de conocimiento hay un examen como de 30 preguntas de cada una de las áreas de conocimiento y le permite a uno ir como cerrando brechas. Y el PMBOK lo utilizaba como para referenciar simplemente puntos específicos que yo quisiera como entrar de pronto en más detalle. Eh, pero yo me casé con el Rita. Eso me sirvió a mí
Adelante, Álvaro. Perfecto, sí, Álvaro, más o menos ¿cuántas horas le dedicó después del curso? Si la tiene tal vez contabilizado. Claro que sí. Mi plan desde el día cero fue estudiar de lunes a jueves. Eh, y eso depende de las realidades de cada uno. Digamos, yo tengo 2 bebés, entonces yo decidí no estudiar ni viernes ni fines de semana. Y a mí me sirvió. Entonces yo estudié de lunes a jueves, 3 horas nocturnas, de 9 de la noche a 12 de la mañana. De lunes a jueves no fallé ningún día y me pareció un plan realista, ¿cierto? Y dentro de esas horas de estudio, después del curso de diplomata, mantuve la intensidad, pero comencé a hacer los simuladores, ¿cierto? De diplomata. Yo no hice más simuladores, solo hice los de diplomata. Hice 8, llegué hasta el examen número 8 y me sirvió mucho. Una vez terminaba de hacer el examen, iba a estudiar cada una de las 90 preguntas, no solo las que me habían salido malas, sino las buenas también, para evitar que no hubiese sido un chiripazo haberle acertado a la pregunta. Estudiaba, me leía la explicación tanto de las buenas como de las malas. Eso me permitía ir cerrando brechas e ir entendiendo el porqué de ciertas respuestas. Bueno, muchas gracias. Aquí Álvaro hizo un cálculo rápido. Usted hizo el curso en marzo, salió marzo, abril, y a partir de ahí tuvo 3 meses antes de certificarse más o menos. En promedio 12 horas a la semana para un total de 3 meses más o menos de estudio, para un total de 144 horas de estudio. Más o menos eso es lo que usted tiene, ¿cierto? Yo comencé a estudiar en primera semana de marzo. Primera semana de marzo. Ah, Y bueno, eso entonces fueron también, más horas. Perfecto. sí, y también depende mucho de la experiencia laboral que tenga cada quien. Pues yo desde el 2010 estoy en el tema de proyectos, entonces eso también eso es ahí un factor que determina cuánto requiere un estudiar o no. Pero Bueno, sí, fue perfecto. desde marzo. Muchísimas gracias, Álvaro. No sé si José Ballesteros o Viviana nos pueden aportar algo diferente o pasamos al siguiente punto. Si de pronto tienen algo allí, otra estrategia diferente. Bueno, buenas noches. Hola, José. Gracias también de igual manera pues por la invitación a contar como esta experiencia. Bueno, mi caso digamos que difiere un poco porque pues yo terminé las clases con diplomata como el 13 de abril. Sin embargo, pues digamos que en el tiempo que yo estaba tomando las clases, pues yo tenía una carga muy alta de trabajo y no me permitía mucho dedicarle tiempo adicional. Digamos que desde que terminé el 13 de abril, más o menos hasta la primera semana de mayo, yo no pude avanzar mayor cosa. Digamos que sí, al caso hice 2 simuladores, hice mucho, pero sí ya hacia arrancando mayo, junio y julio, sí, pues obviamente tracé unas metas muy agresivas. En mi caso, por ejemplo, yo sí hice bastante los simuladores, habían días donde hacía hasta 2, un día donde hice hasta 3 simuladores en un día. También, pues en la lectura y en el estudio, digamos que el libro que tiene Diplomata, donde está, digamos que un poco sintetizado el Paintbook, me fue de muchísima ayuda. Yo realmente estudié bastante ese libro. También tuve la oportunidad de leer el Paintbook. Yo sí lo leí completo, leí tanto por área de conocimiento como por procesos. Y adicional a eso alcancé a estudiar, llegué como a la mitad de la guía Agile. Sí intensifiqué mucho mi labor de estudio. Yo estaba entre 3 y 5 horas diarias. Fines de semana le daba hasta 8 horas diarias, porque sí, obviamente tenía como unas metas trazadas de presentar el examen muy rápido y de estar muy, muy, muy bien preparado. Obviamente tampoco vulnerando el descanso. Es muy importante también uno, pues obviamente tener esfuerzo, pero también descansar, porque pues en la medida que uno sature mucho su cabeza y no descanse, pues digamos que eso también lo afecta. Entonces habían momentos donde yo pasaba de pronto un día sin estudio y descansaba y retomaba el siguiente. Entonces digamos que lo que fue mayo, junio y julio, pues prácticamente fue así. Yo hice, pues, por ejemplo, los 14 simuladores de la primera ronda más 11 de la segunda. Los simuladores son muy recomendados porque, digamos que algo que yo hice fue profundizar especialmente sobre las preguntas que no estaban correctas. Y sobre las que no tenía correctas eran sobre las que más profundizaba en las guías, en los libros que estaba estudiando.
¿sí? Entonces, digamos que esa retroalimentación sobre las que no estaban correctas, pues me permitió ir mejorando rápidamente en los simuladores. Yo cuando hice mi primer simulador, yo creo que no superé el 30%. Y cuando ya iba en los últimos, cuando me estaba acercando a mi examen, tenía simuladores de hasta, creo que tuve uno del 97%. Entonces, digamos que en mi caso, pues utilicé como un método mucho más intenso de estudio, pero una recomendación que me sirvió mucho a mí, pues digamos que no sé si de pronto el resto de compañeros le pueda servir, y es que yo utilizo mucho una herramienta que se llama Microsoft OneNote. El OneNote permite, digamos que clasificar por pestañas numerosos temas. Entonces yo lo que hice fue estudiar los libros e ir clasificando los temas organizadamente e ir sintetizando un poco para poder ir aprendiendo mucho más rápido. Entonces digamos que esa fue una estrategia que a mí me funcionó muy bien porque digamos que podía encontrar cualquier tema con mucha facilidad y lo podía estudiar cuando lo necesitaba. Digamos que esa fue mi metodología de estudio. Yo le di lo que decía mayo, junio y julio, y yo presenté el examen, pues yo hice el examen 2 veces, yo lo presenté, el primero lo hice el 12 de agosto. Digamos que esa fue como la metodología de estudio. Listo, gracias, José. Ahorita nos cuenta esa experiencia de usted, su experiencia allí, lo que le pasó durante el examen, pero cuando Sí. estemos allí en el punto 4. No, en el Perfecto. punto 3. Listo, Listo. perfecto. Muchas gracias. Viviana, ¿tiene algo para contarnos así diferente o que nos cuente sobre Sí, su estrategia? Sí. pues básicamente yo tuve un tema como similar al compañero anterior, porque después de haber terminado el curso de diplomata también tenía una alta carga de trabajo, entonces, digamos, me tocó, yo hacía un simulacro por semana o a veces cada 2 semanas. Tuve un tiempo donde estuve muy demorada, pues como en el tema de estudio, pero principalmente yo estudié fue el libro de diplomata, de los 2 libros, del de ágil y el de predictivo. También empecé haciendo un resumen, yo soy de aprender escribiendo, entonces empecé haciendo un resumen como de los temas, pero los hice por área de conocimiento. Llegué a un momento donde ya los tenía casi todos abarcados y de ahí lo que hice fue empezar a hacer muchos simulacros. Entonces, lo que estaba haciendo al principio era un simulacro por semana y estudiar las que estaban malas. Las que estaban malas, entonces iba y estudiaba el concepto del libro. Y ya después, en las últimas, más o menos en el último mes, antes de presentar el examen, sí hacía un simulacro casi que diario. Entonces yo hacía un examen diario, también lo hacía en la noche, más o menos a las 10 de la noche arrancaba a hacerlo y esa fue como básicamente la estrategia. Y los fines de semana sí estudiaba más, como mi compañera Laura Marín que hizo el curso con nosotros, ella trabaja conmigo, entonces las dos estudiamos un par de fines de semana juntas y nos comunicábamos mucho, digamos, en esas inquietudes que teníamos. Y eso sirve mucho. Cuando tú estudias con otra persona, también te empiezan a aclarar muchas dudas porque es la forma en que tú puedes entender la pregunta de una forma, tu compañero la puede entender de otra. Entonces, tener como ese punto de control con tu otro compañero te ayuda como a aclarar inquietudes. Y algo que también me pareció a mí fundamental, pues que me ayudó mucho también, fue mi esposo que también se certificó, él también se certificó este año, se certificó también con los cursos de diplomata, entonces él también me explicaba muchísimos conceptos que de pronto estaba muy flojo. La meta, digamos, de Laura y la mía era lograr certificarnos dentro del tiempo que nos ofrecía diplomata, o sea, los 4 meses posteriores a la finalización del curso, porque nosotros sí teníamos, digamos, como una presión y es que nos teníamos que certificar porque era un compromiso con la empresa donde estábamos trabajando. Entonces, por eso lo hicimos de esa forma y ya teníamos como una fecha definida y por eso le aceleramos tanto el proceso para lograr la certificación.
Entonces, no, y lo más importante es de pronto uno concentrarse en los simulacros. Sí existen otros muchos simulacros, hay muchos simulacros también gratis que te dan 30 preguntas, 40, 50 gratis, pero uno se puede enredar. O sea, si tú llegas y lees y haces esos simulacros de otras partes y de pronto te va mal con respecto a lo que estás obteniendo en los resultados de diplomata, surge una angustia. Y entonces uno dice, no, ya no sé nada. Entonces yo creo que lo mejor es enfocarse en un solo simulacro. Muchas gracias, Viviana. Observamos entonces que lo que nos cuentan los tres compañeros, que esto es de disciplina, es muy exigente. ¿Quiénes se certifican como PMP? Quienes dedican tiempo. Es un tema de disciplina, de estudiar. Si calculamos las horas que cada uno le dedicó a este proceso de estudio, vemos que es bastante. Entonces, aquí no hay fórmula, digamos, no hay camino rápido. Siempre hay que dedicarle un tiempo razonable, como dependiendo de la estrategia que utilicen, de la experiencia, pero siempre separar esos espacios en sus agendas de manera tal que y establecer una meta, y si ve que no la van a alcanzar, pues la reprograman como nos lo comentó Álvaro, pero siempre y cuando pues no bajar el ritmo. Entonces, con eso damos por finalizado este primer bloque temático de la estrategia de estudio utilizada. El siguiente bloque temático es el proceso de verificación previo a presentar el examen. ¿A qué se refiere este? Es más, el equipo que utilizaron, tal vez la modalidad que utilizaron para si fue presencial en un centro person view o virtual, como que nos cuenten esa parte, el equipo, etcétera. Toda esa experiencia. No sé si comenzamos nuevamente con Álvaro y nos vamos en ese orden. Álvaro, José y Viviana. Y si de pronto hay un tema que dice, no, esto ya lo habló el compañero, entonces nos saltamos a la persona. ¿Listo? Entonces, comencemos con Álvaro. Perfecto. Yo lo realicé en un centro Pearson View en la ciudad de Barranquilla. Yo desde el principio tenía claro que iba a tercerizar el riesgo de que se fuera la luz, de que fallara la red de internet, entonces preferí hacerlo presencial. Y también como para quitar todos esos factores que me podrían quitar concentración en el apartamento. Entonces yo lo hice presencial, me pareció muy buena decisión. Solamente éramos 2 personas en el salón. Eh, Silencio total, no hubo problemas de conexión, de fluido eléctrico, de nada. Entonces, me pareció que fue una buena decisión. Álvaro, a ver si nos cuenta, y ya directamente, entonces cuando usted llegó al centro, ¿cómo fue esa parte? Entonces llegan, ¿qué le entregaron? Pues, ¿qué insumo le entregaron? ¿Cómo fue esa vivencia allí? Ok, Ah, bueno, no, perfecto, no, eso es durante el punto 3. Sí, sí, eso de es acuerdo. durante, sí, de acuerdo, sí. Entonces lo hizo presencial, listo. Ahorita entonces nos volvemos ya retomamos cuando le toque a usted. Buenas noches, señor Álvaro, buenas noches. Tengo una pregunta para el amigo. Yo estoy en Barranquilla también. ¿En dónde en Sí. Barranquilla presentó el examen? La En misma el pregunta iba a ITSA. hacer. Yo también El estoy en Bani sí también Barranquilla. está alzando la mano, sí. Ay, sí, ¿Dónde? señor. La misma pregunta para el compañero. Yo también estoy en Perfecto. Barranquilla y me gustaría saber dónde lo hiciste porque también tenía como ese temor. En el ITSA. Eso es en la 45 con 47 y diagonal a la Plaza de la Paz. Ahí en el ITSA se puede hacer y las locaciones son muy buenas. Diagonal a la Plaza de la Paz. Sí, La como 40. una cuadrita bajando. Perfecto. Por toda la 40. Muchísimas gracias. Eso, pues, bueno, más adelante nos comentarás cómo hiciste para programarlo y escoger la dirección. Ahí en la página del PMI puedes escoger la dirección, ¿cierto? Correcto. Y esa es la Ok. única opción que hay en la costa. Ese Perfecto. ITSA. Ok, perfecto. Muchas gracias. Disculpa, Winston. disculpa, profe. Otra pregunta. ¿El resultado te lo entregaron enseguida o tienes que esperar un tiempo? Eso es en vivo y en directo. Uno sale de ahí o triste o feliz. Uy, qué bien. Qué Qué bien. nervios, qué nervios, qué nervios. Qué miedo. Sí. Eso es mejor. Qué angustia uno salir de ¿Lo, ahí lo hiciste en la mañana o en la tarde? de 8 de la mañana a 12 del mediodía. 12 Perfecto. Winston tiene una pregunta.
Sí, Álvaro, una consulta para Álvaro Villaveses. Álvaro, con respecto a, mejor dicho, ¿qué tipo de inconvenientes tuviste al ingreso al centro Person View? ¿Qué recomendaciones nos darías desde tu punto de vista? ¿Cómo sentiste esta experiencia? Obviamente yo también prefiero hacerlo presencial antes de hacerlo virtual por el tema de la incertidumbre. Álvaro, entonces aprovechemos de una vez. Mire que están preguntando mucho, entonces empaquetemos eso de una vez. Llegó y nos cuenta como esos detalles. Listo. Recomendación, como buenos líderes de proyecto, todo con tiempo, salgan con bastante anticipación. Yo llegué una hora antes, yo llegué a las 7 de la mañana y el examen comenzó a las 8:15 y me sirvió porque no había parqueadero en el ITSA. Digamos que los únicos parqueaderos eran para el personal de planta, los profesores y eso. Entonces me dio chance de ir a buscar otro parqueadero y listo. Ellos fueron muy organizados. Con días de anticipación ya me habían enviado una encuesta para el tema del COVID. Me habían enviado el contacto que me iba a recibir en el ITSA. Entonces ese día simplemente llegué, parqué el carro, caminé 2 cuadras, me hicieron un chequeo para el tema del COVID, documentación, ingresé y a los 10 minutos llegó la persona que me iba a atender, me llevó hasta el salón e iniciamos. No hubo ningún inconveniente. ¿Le entregó qué material? Nada, ya había un equipo de cómputo de escritorio, mouse, teclado, calculadora y listo. O sea, una calculadora física, no, en el computador. Ah, no, sí, el computador, el software que usa el PMI trae Sí. la opción de calculadora, tiene un botoncito arriba y dice Bueno. calculadora, tiene un botón incluso para los que quieran leer el tema en inglés, ahí él mismo hace la traducción. Perfecto. Y no le entregaron ni papel, ni lápiz, ni borrador. Una libreta, sí, una libreta y Una un libreta. bolígrafo, sí, Perfecto. pero no la usé Pero para nada. preguntica, ¿no te tocó como conversar con alguien en inglés por cámara? ¿O ya con el personal del ICSA era justo y necesario? No, 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 Ok. no hay conversación ahí durante el examen. Utilicé el botoncito en inglés, era como para verificar algunas traducciones. Ustedes saben que a veces se hacen traducciones en el español y se pierde como la palabra clave. Entonces, como que hacía la traducción a ver si era lo que yo pensaba y listo. Solamente lo usé para eso. La traducción, ¿cómo la vio? Buena. Sí, buena. No hay problema. Perfecto, listo. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Recordemos que allá siempre también está permanentemente siendo grabados, ¿sí? Por las cámaras ya del centro. Listo, perfecto. Yo tengo una pregunta. En ocasiones anteriores nos habían mencionado que hay un tiempo como para uno poder, que le dan como la explicación de cómo funciona la plataforma y demás, y en ese tiempo uno puede hacer parte de la descarga de memoria. ¿Es cierto, digamos, si es presencial o si es virtual, pues están esos minutos disponibles para uno hacer la descarga de memoria? Todo es virtual. Digamos que el mismo examen inicialmente te ofrece 5 minutos de explicación de todos los botoncitos que van a estar siempre en la pantalla. Incluso te lanza como 2 preguntas de práctica para que uno seleccione y vea cómo es la dinámica. Es el mismo examen virtualmente te ofrece 5 minutos como de preparación y luego te pregunta, ¿está listo para iniciar? Y uno ahí puede aprovechar y pensarse un minutico más las cosas o darle de una a iniciar, pero todo es virtual. Ok, Sí, gracias. el tema de la descarga de memoria, el PMI lo prohibió en realidad hace mucho rato. Sí, hace más o menos 1 año y medio, 2 años dijo que eso ya estaba prohibido, entonces es mejor no correr ese riesgo. La descarga de memoria es bien útil como preparación, pero allá es mejor no correr el riesgo. Algunas personas lo han corrido y no han tenido inconveniente, pero la recomendación es que no lo corran. ¿Está bien? Hay 2 personas. Mónica está alzando la mano. Sí, es hablando sobre lo mismo de la descarga de memoria, pues o sea, era preguntarle a la persona que estaba hablando ahorita si él alcanzó a hacerla o si él no la hizo. No la hizo. Ok, gracias.
Bueno, muchas gracias. Pasemos entonces ya con José Ballesteros. Cuéntenos, José, qué modalidad utiliza usted. Bueno, yo sí utilicé la modalidad virtual. El examen lo presenté en mi casa. Una vez pues yo pagué el examen por medio de la página del PMI. Digamos que como a la hora me llegó un correo de un instituto. No recuerdo, creo que es Pearson, el nombre del instituto. Digamos que no es un instituto, sino es como una entidad avalada por el PMI para realizar y certificar los exámenes. Entonces, ellos me pidieron realizar un test que tenía que hacerlo 24 horas a la presentación del examen. Digamos que pues, yo lo hice mucho antes. En ese test lo que ellos hicieron fue enviarme como un programa ejecutable. Me pidieron que ejecutara este programa. El programa lo que hizo fue inspeccionarme el computador, verificar la red Wi-Fi, darme todas las recomendaciones para presentar el examen. Ellos en ese paquete o ese ejecutable también lo que hacen es como certificar la red de internet que usted va a utilizar ya en el día en que va a presentar el examen. ¿Qué quiere decir? Que si usted dice que voy a presentar mi examen con esta red o con esta conexión que estoy haciendo hoy, debe ser la misma con la que voy a presentar el examen, si no puedes tener problemas. Y ahorita más adelante les cuento por qué. Verificaron pues obviamente la capacidad del equipo, que la cámara funcionara, que el sonido funcionara, que el micrófono funcionara, y una vez pues terminó como todo este análisis y todo este test de este programa, pues finalizó, te llegó un mensaje diciendo pues que ya tu prueba del equipo pues había sido satisfactoria y pues que ya quedas como preparado para presentar el examen en la fecha en que habías programado. Digamos que ese fue como el proceso previo a la verificación en el equipo. Pues una cosa importante también es que este programa verifica que no tengas ninguna pestaña abierta ni que tengas iconos así como los que de pronto estamos viendo aquí en la presentación, que abajo se ven como iconos abiertos. Entonces todo eso tiene que estar absolutamente cerrado. El programa te bloquea las teclas de imprimir pantalla, tomar cualquier captura, te bloquea totalmente. ¿Listo? Cuando presenté el examen, nuevamente se llevó a cabo el proceso de verificación por parte del programa. El día que presenté, pues entré entré a la página donde iba a presentar el examen y nuevamente me testeó el equipo, pues para garantizar que fuera el mismo que ya había testeado antes y que estaba en la misma red. Posteriormente me enviaron un link, me pidieron un número de teléfono celular y me enviaron un link y me pidieron que con el celular tomara fotografías al entorno o el espacio donde iba a presentar el examen. Entonces, que tomara fotos enfrente de la mesa de trabajo, en la parte trasera del espacio de trabajo, a la derecha y a la izquierda. También me pidieron tomar fotografías de mi documento de identidad por el frente y por el dorso, y una encuesta rápida sobre cómo de percepción de cómo se sentía uno preparado para realizar el examen. Fueron como 3 preguntas. Una vez uno presenta esto, pues uno toma las fotografías con su celular, porque le envían un link al número de teléfono, uno envía las fotos y ya le dicen a uno, por favor, aleje su celular, guárdelo, vuelva a su equipo, refresque la pantalla y ya automáticamente él reconoce que uno ya envió las fotos. Y queda uno como en estado de cola. Entonces yo me acuerdo tanto que cuando hice el examen ese 12 de agosto, la primera vez quedé en la cola 16. Y decía, obviamente todo es en inglés, decía que cuando llegara pues al primer puesto, un supervisor del instituto, de la empresa que hace el examen, que es Pearson, iba a validar esas fotos y el espacio y todo lo que yo le había enviado y me iba a dar el aval para iniciar el examen. Entonces digamos que así fue, llegué al primer turno, verificó todo el proceso de lo que le había enviado y me dio el aval para iniciar. Todo es en inglés, la comunicación con esas personas son en inglés. Ellos, cuando uno empieza el examen, hay un chat. Ellos todo el tiempo te están observando, prenden la cámara, te hacen, me preguntaron, me preguntaron cuando inicié el examen, era que si ya tenía todo listo, que si podíamos empezar. Yo escribí que sí, que ya estaba listo. Me llamaron la atención, tuve un llamado de atención por parte de ellos porque yo tengo, digamos que el hábito de que cuando leo modulo los labios, ¿sí? Como si uno estuviera hablando, modulo muy pacífico los labios.
Entonces ellos se dieron cuenta que yo estaba moviendo mis labios, entonces me pararon el examen y invasivamente con un chat me comenzaron a escribir que pues, si volvía a modular los labios me iban a cancelar el examen. Entonces pues ya les dije pues que qué pena, me disculpé, pues que era así, era como la manera como yo estudiaba, pero pues que ya no lo iba a volver a hacer. Y pues de esa manera continué el examen hasta ya, no sé si quieres Álvaro lo cuento de una vez, hasta un De una vez, incidente que... José, de una vez que está allí como enrutado, sí. Muchas gracias. Por favor, Entonces, continúe. estaba presentando el examen, ustedes saben que son 180 preguntas, uno tiene 230 minutos, si mal no recuerdo. Iba en la pregunta 130, ya contestaba más o menos como el 70% del examen. Y desafortunadamente se fue la luz en el lugar, en mi casa, en el lugar donde estaba presentando el examen. Entonces, pues obviamente al irse la luz, pues me quedé sin internet, el modem se quedó sin internet y pues se cayó el examen. Entonces, pues obviamente entré en una angustia muy grande porque, pues imagínense, yo ya iba en la pregunta 130 de 180, ya habían pasado más de 2 horas y me quedaba 1 hora para terminar las otras 60 preguntas que me faltaban. Me angustié muchísimo, pero bueno, lo que hice fue tomar mi teléfono, comenzar como a grabar fotografías y tomar videos de la pantalla, pues también como tomando todas las evidencias. También cogí mi teléfono, pues como mi teléfono tiene datos, e intenté conectar intenté conectar el equipo a los datos del teléfono celular. Pues no pude continuar el examen, pero pues pude hablar con el supervisor que me estaba supervisando antes de que se me fuera la luz. Le expliqué lo que había sucedido. Él me indicaba que la red que estaba intentando utilizar para continuar el examen, que era mi teléfono móvil, que no lo podía utilizar. Entonces, pues yo expliqué que se me había ido la luz, que se me podía dar unos 5 o 10 minutos a ver si retornaba la luz para continuar. El supervisor me dio el tiempo, esperó unos 10 minutos. Al cabo de los 10 minutos, pues no regresó la luz. Pues mientras tanto yo estaba investigando, pues lamentablemente, pues en mi casa nunca había sucedido un problema eléctrico, ni siquiera lo recuerdo. Nunca, mi internet es muy estable, por eso decidí hacerlo en mi casa, porque yo nunca he tenido un inconveniente técnico en mi casa. Digamos que la probabilidad de que le suceda a uno que se le vaya la luz en un examen de esto, yo creo que es una no sé en cuántos millones, no sé. Eso fue algo supremamente extraño. Pero el hecho fue que el supervisor definitivamente me dijo que no, que tenía que esperar, que tenía que ser la misma red. Entonces, pues yo hice algo que de pronto no debía haber hecho, producto de la angustia, y es que yo tengo pues un familiar, está como a 5 minutos de mi casa. Yo lo llamé y él sí tenía internet, tenía luz, pues el problema fue solamente por mi casa. Yo cerré mi portátil, cogí mi carro y salí corriendo para el apartamento del familiar. Allá me conecté, intenté iniciar el examen y ya el examen no estaba disponible, ya no lo podía seguir presentando. Y a los 5 o 10 minutos me llegaron los resultados del PME indicándome que ya había perdido la prueba. Entonces, pues, obviamente estaba yo en shock, pues obviamente muy angustiado porque pues había perdido el esfuerzo, había perdido el examen, la plata, todo. Pero menos mal, pues yo había tomado todas las evidencias con mi celular. Había tomado, pues, fue videos donde pues se daban cuenta que yo tenía problemas técnicos, le había explicado al supervisor. Entonces, inmediatamente ingresé a la página del PMI. Ellos tienen un chat como de servicio de atención a clientes. Inmediatamente pues me contestó una persona, todo es en inglés, entonces comencé a hablar con él y le indiqué que había tenido ese problema, que por favor me ayudara, le dije que por favor me diera un correo para enviar los videos y las evidencias. La persona fue muy atenta, muy formal y me tomó mi solicitud. Aparte me dio un correo que se llama Customer Care, customercare@pmi.co, creo que es, y adicional a eso envié un correo adjuntando video, foto, pues, mucho diciendo que me había pasado el terremoto mundial. Así pasó ese día. A los 2 días me contestó el PMI, me contestó indicándome que sí, que habían entendido el problema que había tenido y me dieron la oportunidad no fue a los 2 días, fue a la semana siguiente, perdón. A la semana siguiente me contestaron y me dijeron que habían entendido el problema y me habilitaron nuevamente, me dieron como un bono para poder redimir por la compra de una segunda oportunidad al examen, que un segundo intento, si no estoy mal, vale como alrededor de $270 o 240, no recuerdo bien. Entonces me dieron como un bono para canjear por ese valor del segundo intento.
y pues reprogramé nuevamente mi examen para el 28 de agosto. Entonces lo reprogramé pues obviamente unas semanas después, también como para tener la oportunidad como de descansar un poco, tranquilizarme, serenarme, estudiar un poco más, prepararme un poco más y finalmente lo presenté el 28 de agosto. Me arriesgué nuevamente, yo dije pues no, imposible que se me vaya a ir la luz 2 veces presentando el examen. Lo hice, el segundo examen, puedo decir que lo hice muy precavido. Yo sé que la probabilidad de que se me vaya 2 veces la luz es imposible, pero si se me fue la primera, pues estaba bien asustado, estaba bien nervioso, pero gracias a Dios en el segundo intento todo fluyó perfectamente y pude terminar el examen. Una vez tú terminas el examen, cuando es virtual, sale un mensaje en inglés y te dice pasaste o no pasaste. A mí me salió un mensaje en inglés diciendo felicitaciones, aprobaste el examen. Entonces creo que espera en una hora, un par de horas, te va a llegar a tu correo como el link para que puedas ir al PMI y consultar como el detalle de si cumpliste, cómo estuviste como en el nivel de cumplimiento de los objetivos. Y posteriormente a los 5 días te llegaba el certificado. Entonces digamos que ese fue como la experiencia que tuve presentando el examen. Muchísimas gracias, hombre José, muy sufrido, muy sufrido. Sí. César está alzando la mano. César, ¿le va a preguntar algo a José? Buenas noches. Para comentar algo parecido, yo tenía mi programación para el examen el sábado pasado. Lo iba a hacer virtualmente y hubo un fallo técnico y me dejaron programarlo nuevamente y lo tengo el próximo viernes, pero lo voy a hacer de forma presencial porque hay demasiados problemas. Hice todo lo que dijo el anterior compañero y cuando ya estaba listo para terminar de hacer la validación, aparecía que la cámara de mi computador no estaba grabando, entonces no me veían. Reinicié el equipo 10.000 cosas y no fue posible. Entonces me dieron la oportunidad de reprogramarlo y pues la tengo el próximo viernes. Entonces ahí estoy escuchando atentamente a todos los compañeros y a todas las experiencias pues, las experiencias que han vivido. Gracias, César. ¿Usted en qué ciudad lo va a presentar? ¿En Bogotá? En Bogotá, sí señor, lo voy a presentar en Bogotá. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Usted cuando estaba chequeando así centros presenciales, de pronto miró Medellín cómo estaba, porque en alguna época no aparecían siquiera, están todos cerrados. Sí, yo vi algo de Medellín, creo que vi 2 de Medellín. Ah, bueno, en Bogotá vi varios, vi como unos 5 o 6, Medellín creo que vi como 2. Sí, porque se han cerrado algunos. Listo, perfecto. Andrea está alzando la mano. Sí, señor. Yo estoy en Medellín y yo lo quiero presentar de forma presencial. En mi casa siempre hay problemas de electricidad. Me cambié de país por eso y todavía me persigue. Sí, Y si están cerrados en Medellín y me toca ir a Bogotá, yo prefiero viajar a Bogotá que hacerlo aquí. Bueno, perfecto. Sí, tener eso en cuenta, cada uno pues dependiendo de su situación. Lo cierto es que en esta época, por tanta lluvia, pues se están presentando mucho ese tipo de problemas. Bueno, escuchamos entonces, muchísimas gracias, José. Escuchamos a Viviana. Viviana, ¿qué nos puede contar acerca de su proceso? Si tiene tal vez algo allí diferente a lo de José. Bueno, sí, yo les voy a contar como 2 experiencias, la mía y también les voy a contar la que le pasó a mi esposo. Entonces, la mía, como mi esposo la presentó antes, y bueno, para hacer como llevar el hilo de la historia, mi esposo lo presentó antes, más o menos en junio. Él lo presentó de manera virtual, él sí estaba totalmente convencido de que lo iba a presentar virtual, preparó todo en la casa con el mismo proceso pues que comentó el compañero anterior y arrancó a hacer su examen y él también es de los que mueve los labios cuando está leyendo las preguntas y le salió también el primer aviso por el chat. Cuando ya había finalizado el examen, al finalizar el examen, le había salido ya el letrerito de felicitaciones ganaste, entonces él hizo un gesto con las manos y el monitor le dijo que le iba a anular el examen. Entonces, le anularon, en teoría le anularon el examen, pero él ya había finalizado porque ya había salido el letrero de que había ganado el examen.
Entonces él de una se comunicó con el Person View y efectivamente salía que el examen había sido anulado. Entonces estuvimos pues súper preocupados por eso. Ya estaba yo casi que escribiendo un derecho de petición al PMI para que nos dijeran por qué lo habían anulado, pero efectivamente ese mismo día en la noche nos llegó el correo diciendo que mi esposo sí había ganado el examen, ¿cierto? Entonces, ahí la lección aprendida y que yo apliqué en mi examen es no modular, no mirar para ninguna parte, no mover la cabeza, no moverse en la silla, no hacer ningún gesto raro. Eso yo lo tenía súper interiorizado. Yo creo que me estaba preocupando en el examen más por eso que por las preguntas, porque tenía mucho susto que me saliera, digamos, un letrero así del chat de que no me moviera, de que no hablara, de que alguna cosa. Debido a esto, yo dije, no, yo lo tengo que presentar de forma presencial. Y con mi compañera Laura, pues empezamos a buscar de forma presencial en Medellín y encontramos más o menos para esta semana. Para esta semana encontramos disponibilidad en 2 centros acá en Medellín y habían otros más rápido en Bogotá. Entonces, nosotras dos estábamos que tomábamos la decisión de irnos para Bogotá a presentar ese examen porque estábamos paniqueadas con lo que le había pasado a mi esposo. Pero finalmente, pues como que nos tranquilizamos. Igual don Álvaro nos dijo también que pues que era muy poco probable pues que nos volviera a pasar lo mismo que le había pasado a él y nos arriesgamos a presentarlo. Prácticamente nosotros lo presentamos una semana después de haber finalizado como el periodo del curso. O sea, después de que finalizaron los 4 meses, a la semana siguiente lo presentamos nosotros. Fue como el 18 de agosto más o menos. Cuando yo arranqué el examen, la monitora me habló en inglés, me saludó, me dijo que por favor con la cámara del portátil le mostrara el sitio, que muchas gracias y que podía arrancar el examen. Entonces yo arranqué. Toca estar súper pendiente del tiempo, porque cuando tú entras al examen, de pronto concentrarse o sintonizarse con las preguntas y con todo, puede tomarte tiempo. Y yo lo que hacía era con la calculadora que estaba ahí, empezaba a hacer cálculos de cuánto tiempo me quedaba por pregunta. Y la verdad yo me sentí que me estaba quedando muy corta de tiempo y ya en la última tanda, de las últimas 60 preguntas, empecé a acelerar y terminé con 10 minutos como de ventaja, ¿cierto? En realidad eso es muy poco tiempo porque cuando hacía los simulacros yo terminaba con 45 minutos de ventaja. Entonces es muy importante aprender a manejar el tiempo para este tipo de exámenes. Y de una te sale el letrero al final, felicitaciones, ganaste. Yo ese día empecé a celebrar de para adentro porque yo no me atrevía a gritar ni a hacer ninguna cara de felicidad porque después me anulaban el examen. Y ya apenas terminé el examen, pues ahí sí fue la felicidad más grande del mundo, haber logrado la certificación. Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta. Con respecto al tema del tiempo y el tiempo que mencionas de los simulacros, que terminabas faltando 40 minutos, ¿qué porcentaje tenías en los simulacros de diplomata? Yo los tuve por encima del 85%. En la última tanda, yo hice 2 tandas de 10 y la última tanda de 10 siempre estuvo por encima del 85%. Ok. Gracias. Pregunta, con esa experiencia que tuviste, Viviana, de pronto con tu esposo, del tema de que le anularon el examen porque se emocionó cuando lo ganó, o sea, ¿qué hace uno? O sea, uno ve eso, es una felicidad. O sea, yo me imagino en esa situación y yo también, yo salto. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tiene que esperar uno como para, listo, ya, desconéctate? Entonces ahí sí comenzar a saltar, o sea, o ponerse a llorar. No,
pues digamos, a él le salió ese letrerito, pero en realidad él sí ganó el examen, ¿cierto? A él no se lo anularon, él sí ganó el examen. Pero tú haces, a ti te sale el letrero, después te sale que hagas una encuesta, apenas finalice la encuesta y la encuesta te tomará 2 minutos. Entonces, después de 2 minutos ya sí puedes empezar a brincar. Ok, después Bueno, de la buenísimo. encuesta. Yo Después de... quiero hacer un Ajá. comentario allí porque el año pasado a 3 alumnos le cancelaron el examen por la siguiente situación. Pues el año pasado, tema de pandemia, sí lo tomaron virtual. ¿Y qué sucedió? En el momento del receso, porque el año pasado solamente se podía tomar un receso, este año ya se pueden tomar 2 durante el examen, pero en el momento del receso, entonces ellos tomaron esa opción del receso y ellos asumieron que se podían levantar del sitio e ir a tomar agua, ir al baño, cualquier cosa. Y resulta que al parecer pues con esta explosión de tantas personas presentando el examen ya de manera virtual, los instructores de allá todavía no están muy estandarizados en cuanto a el tratamiento que deben dar a ciertas situaciones. Entonces, estos alumnos en el receso, que uno esperaría que en el receso pueda hacer lo que quiera, se pararon al baño o a tomar agua y cuando regresaron se encontraron con que el examen les había sido cancelado porque se pararon del escritorio, porque recuerde, la cámara siempre está ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hemos dado a partir de ese momento? Si ustedes toman la opción del receso y si se van a parar, escríbanle por favor por el chat que si se pueden levantar de su sitio a tomar agua. ¿Sí? Álvaro, venga, yo quiero hacer un aporte frente a eso porque yo soy una de esas personas. Bueno, perfecto. A mí me tocaron las 200 preguntas, yo ya iba en las 100, entonces la pantalla se te congela, traque. Y abajo, en la parte inferior derecha, te sale un letrero que te dice seguir en el examen o tomar la pausa. ¿Yo qué hice? Yo le pregunté a la persona que si me podía parar y podía ir al baño y me dijo que sí, estando la pantalla en blanco. Cuando regreso, le doy la opción continuar el examen. Continué mi examen cuando a los 5 minutos el mensaje, estabas haciendo trampa, te vamos a cancelar el examen. Yo me quedé verde. Yo no podía murmurar, yo, ¿cómo así? Sí, te pregunté y me dijiste que sí. No, te paraste, la cámara no te vio. Y eso para el PMI es como que estuvieras pasteleando. El final fue que un proceso largo peleando con Person View. Álvaro se dio cuenta porque lo llamé y le pregunté hasta que al final del ejercicio me tocó reprogramar. Entonces, yo aquí aconsejo que lo hagan en un instituto porque con las experiencias de los compañeros mencionadas y con lo que me pasó a mí, pues, yo ya voy decidido a hacerlo en un instituto de esos, que no me toque hablar con ninguna persona y ya ellos me monitoreen allá todos los movimientos. Esto ¿Y es te lo que tocó espero. pagar, Alex? Claro, obvio. Mira tú eso. Entonces sí, yo recomiendo que lo hagan Digamos, presencial. en mi caso, por ejemplo, yo me paré las 2 veces y no tuve problema. De hecho, yo lo presenté como a las 10:15, 10:30 de la mañana. Yo me paré en la primera vez, fui, me tomé un café, comí, entré al baño, volví, me senté y ya en la segunda tanda también me paré, fui, tomé algo, entré al baño y ya me volví a sentar y no pasó nada. Pero yo creo que es lo que dice Álvaro, que es como dependiendo del monitor que te esté vigilando, que de pronto no está muy estandarizado todo. En mi Sí, caso, lo por malo ejemplo, también hice es lo que no mismo. le reconocieron el dinero. Sí, eso sí es un Yo mejor también, dicho, un por abuso. ejemplo, yo también me levanté, tomé café, fui al baño, di una vuelta, pero lo que sí me pasó en el segundo examen fue que como eso es como un cronómetro en cuenta regresiva, le dan 10 minutos, si uno se va a levantar, pues vuelva por lo menos faltando unos, no sé, unos 30 segundos. No sé, se me pasó el tiempo y me senté faltando como 3 segundos. Y pues me quedé yo como esperando que se reanudara el examen. Pasaron como otros 2 segundos y dije, ay, fue madre. Entonces, a mano derecha en la parte inferior de la pantalla hay un botoncito como continuar examen y le di continuar examen. Cuando continué hacia la segunda pregunta, inmediatamente un chat invasivo de parte de Pearson View diciéndome, preguntándome, oiga, usted se pasó del break, ¿por qué se pasó el tiempo del descanso? De una vez.
Entonces, pues nuevamente les expliqué, no, qué pena, es que yo ya estaba acá sentado, sino que no le di en el botón donde daba continuar. Entonces me permitieron continuar el examen. Pero sí, yo creo que es Pero muy entonces muy conveniente. de buenas, porque le pasó lo mismo que a mí no me dejaron continuar el examen. Sí, pues, yo creo que es de pronto porque uno no le oprime el botón cuando uno está esperando a que continúe el mensaje y yo me quedé ahí como unos 3 segundos. Y entonces yo le expliqué, le dije, es que yo ya estaba acá, pero olvidé oprimir el botón, le escribí en inglés y le dije, entonces ya me dijeron, ok, ya, continué el examen. Pero yo creo que todos esos riesgos es mejor evitarlos. Y yo creo que la recomendación de Álvaro es muy oportuna. Si ustedes se van a levantar de la silla, es mejor escribirle por el chat, oiga, me puedo levantar, y siéntense por ahí unos 30 un minuto antes de que termine el examen y quédense ahí y opriman el botoncito mucho antes de que se acabe el tiempo. Bueno, el Vanis tiene una pregunta. Sí, señor. Bueno, esta pregunta más bien es para el compañero Álvaro. El tema del descanso allá en el ITSA, ¿cómo fue? ¿Sí lo tomaste, no lo tomaste? ¿A quién le avisaste? Efectivamente, el mismo examen se detiene y te dice tienes 10 minutos, son 2 descansos de 10 minutos. Él te pregunta si quieres tomarlos o no. Yo no tomé ninguno. Yo usé todo el tiempo que me dieron. Cuando yo finalicé la última pregunta, quedaba 1 minuto para que finalizara el examen. Entonces, ese control del tiempo es súper importante porque uno sí debe de ser capaz de determinar si tomar los descansos o no. Yo hice el análisis y me daba que no lo lograba si tomaba los 2 descansos. Y uno tiene que responder todas las preguntas. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es dejar de responder algo. Incluso yo no tuve tiempo ni siquiera para devolverme a revisar las 15 preguntas que había marcado. No tuve tiempo ni para eso. Perfecto. Andrea tiene una pregunta. Sí, señor, los descansos no están incluidos, o sea, están incluidos en el tiempo. Te quitan esos minutos de descanso luego. No, eso no cuenta. El reloj sigue contando, pues cuando es presencial, Ajá. el cronómetro sigue ahí contando. O Ya sea, usted verá te dan el si los permiso tomó. de irte, pero eso sigue corriendo el tiempo. O sea, esos 10 minutos los pierdes. Ah, no, yo no me paro de ahí, yo me Uy, llevo no, una yo no muda me- de ropa. Me hago Yo no chichi, me me paro hago de ahí. Sí, hay unas recomendaciones, ojalá no tomar mucho líquido antes de esos exámenes por lo mismo, sobre todo si es virtual desde la casa. Ujú. Entonces, ¿cómo hace uno para pararse si no se puede parar? Entonces, tener en cuenta eso. Algo también a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando es presencial, si uno toma el descanso, él sigue contando, pero puede llegar al examen y revisar las preguntas, inclusive desde la primera. Si uno la marcó para revisión, le da tiempo de revisarlas. Diferente a cuando es desde la casa, porque si se toma el descanso y regresa, ya las preguntas que ha respondido hasta el momento ya no le aparecen. Es como que él que queda como unos bloques, ya no le aparece. Entonces, antes de salir al descanso, revisarlas muy bien, estar muy seguros de que están bien respondidas y listo, y se va a su descanso. Eso es tenerlo allí en cuenta. Álvaro, voy a reiterar la misma recomendación a los compañeros que aún no han hecho el examen. Miren, en la medida de lo posible, háganlo presencial, de verdad. Miren, esas son 4 horas que requieren del 100% la concentración, eh, desde el primero hasta el último minuto. Entonces, cualquier factor que lo estrese o lo preocupe a uno, o que le tocaron el timbre del apartamento y uno está solo y quién será, eso puede afectar un examen de ese tipo. Entonces, cuando uno se va presencialmente a una institución y lo encierran allá en una habitación con un computador sin mayores factores, para mí yo creo que es clave en el resultado del examen. Muchas gracias. Álvaro, Juan Carlos tiene una pregunta. Juan Carlos Marín. Sí, don Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Sí, yo también recomiendo hacerlo presencial. Yo lo presenté pues virtual, pues yo lo perdí, eso fue el año pasado, pero la dificultad que mencionan, pues, o que han mencionado los compañeros, no me pasaron, sí me pasó una muy parecida en cuanto a que yo me estaba moviendo como el pie. Entonces llega el supervisor y te escribe así de manera como muy, pues como, sí, casi como abrupta y te desconcentra. O sea, ahí mismo como que yo sentí como un tipo de bloqueo
y bueno, uno ya le responde que listo, está bien, yo no voy a cometer más pues como ese detalle que le molesta a ellos. Entonces eso como que impide un poquito cuando uno pues concentrarse nuevamente, otra vez volverse como a alinear con las preguntas. También pasaba pues que yo tengo unas gatas y esas gatas yo lo presenté dentro de mi habitación y las gatas eran rascándome la puerta. Y ellas también me preguntaron, hey, ¿se escucha un ruido? Yo, sí, es que hay un ruido exterior. Yo le dije que era exterior, no le decía pues que eran las gatas, sino que era también un tema, pues les inventé, que era que están construyendo afuera de mi casa, lo que sea. Y entonces ese tipo de situaciones pues que cada uno pueda vivir individualmente, pues de acuerdo a su casa, con los que usted convive, animales también. Eso juega como en contra de uno a la hora de presentarlo virtualmente. Entonces yo pues para esta vez que ya lo voy a programar la próxima semana, sí, es hacerlo presencial, porque virtual dentro de la casa, ya dependiendo obviamente de cada uno cómo viva, puede ser puede jugar en contra. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, ya son las 7:04, veo que pues, está bastante nutrida la participación y bien interesante pues los aportes, pero voy entonces a pasar aquí el punto 2 y punto 3 que se trabajaron de manera conjunta para lo realizado y nos concentramos ya en el siguiente punto, es al tipo de preguntas a las que se enfrentaron. Entonces, ¿qué nos puede decir allí Álvaro? Perfecto. Primero que todo, el examen a mí, tengo que serle honestos, me pareció durísimo. Mucho más duro que los 8 simulacros que hice. Yo nunca alcancé el 85% del simulacro, yo llegué hasta el 75% en el examen número 8, pero ahí también hubo un factor como de determinación. Yo dije, "Bueno, hasta aquí llegué yo y así me lanzo", ¿cierto? Me pareció mucho más duro el examen que tuve. El 95% de las preguntas fueron netamente situacionales. No son de esas preguntas que uno se vuela el párrafo y va a la pregunta que hacen al final y ya con la pregunta puede resolver. No, tenía que leer todo el párrafo, párrafos de 3, 4, 5 líneas aproximadamente, de mucho análisis. Eran preguntas de, listo, usted como director de proyecto, ¿qué haría o qué debió hacer? Ya. Y el otro 5% de las preguntas fueron de bloquecitos, de relacionar bloques en una columna izquierda con bloques en una columna derecha. Mi examen no tuvo preguntas de cálculo, ninguna. A mí no me salió nada de calcule el valor ganado, calcule el CPI, el SPI. A mí nada de eso me salió, no me salió nada que tenga que ver con ruta crítica, con cuál es la actividad de ruta crítica, cuál es la holgura, que si esta se retrasa, nada de eso. El 50% de las preguntas fueron predictivas o cascada y el otro 50% de preguntas fueron de metodologías ágiles. Eso para mí fue un reto porque yo no tengo experiencia profesional en la ejecución de la metodología ágil, entonces simplemente como con lo que estudié, me sirvió muchísimo la literatura de diplomata para metodologías ágiles, pero sí decidí complementarla con la guía ágil y con un libro que se llama Scrum, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo, que también es de uno de los fundadores del tema Scrum, se los puedo pasar sin ningún problema. Entonces sí me parece clave complementar el tema de ágil con la literatura que tengan disponible para quienes no hayan ejecutado en su vida laboral el tema de metodologías ágiles. ¿Qué más tipo de... Bueno, yo creo que ahí estoy resumiendo todo. Perfecto, muchas gracias Álvaro. ¿Qué nos puede decir José? Bueno, digamos que de pronto yo tengo como una opinión un poco diferente. También veo que de pronto es como a través de la trascendencia o la trayectoria profesional, pues yo sí pues yo soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología y trabajo con metodologías ágiles y llevo trabajando en esto más o menos 3 años. Pero a mí las preguntas, estoy de acuerdo en que eran totalmente situacionales, pero realmente yo sí vi mucha similitud entre los simuladores y las preguntas y los tipos de preguntas o el contexto de las preguntas que se realizaban en el examen PMP. ¿Qué vi yo? Vi muchas preguntas
donde daban 5 opciones y uno tenía que elegir 2. Entonces, elija 2, creo que había algunas de elegir 3 opciones, de elegir 2 opciones, y habían las que relata el compañero de arrastrar bloques. Recuerdo mucho, por ejemplo, una pregunta sobre el capítulo de riesgos, que era, colocaban unas situaciones en unos bloques y uno tenía que, y sobre otros bloques estaban como las estrategias que uno podía utilizar para esos riesgos, si era mitigar, evitar, transferir, etcétera. Entonces uno arrastraba el bloquecito sobre el caso. Entonces habían muchas preguntas de ese tipo. También estoy de acuerdo en algo con el compañero anterior. A mí, pues temas de cálculos, de valor ganado, que de ruta crítica, nada, absolutamente nada. Recuerdo una sola pregunta en todas las que tenía el examen, donde había un SPI con un número más que estaba como en 1.8 y un CPI como en 0.1. Y habían tomado, y era un caso donde habían tomado la decisión de cerrar el proyecto. Entonces preguntaban al gerente de proyectos que cuál era como la decisión que debería tomar con respecto a esos indicadores para poder salvar el proyecto, y pues daban unas estrategias. Entonces, digamos que eso fue lo único que tuve, lo más cercano que tuve con respecto a temas de cálculo. José, muchísimas gracias. Escuchamos a Viviana y hay una pregunta que nos van a hacer ahora, pero entonces escuchemos a Viviana. Listo. Bueno, en general, digamos, en mi examen, muchísimas preguntas de riesgos, varias preguntas como de apareamiento. Entonces, por ejemplo, los tipos de riesgo en una parte, la descripción del riesgo en la otra, y empezar a seleccionar cuál corresponde. Todas las preguntas situacionales, algunas sí correspondían pues con las estudiadas en los simuladores, otras sí eran más difíciles. A mí en realidad me pareció un poco complejo el examen, pero si tú has hecho los últimos exámenes de los simulacros de diplomata, más o menos los 4 últimos, porque yo veo que el primer compañero pues llegó solamente hasta el 8, y si uno se hace los últimos 4, pues más o menos como desde el 10 hasta el 14 empiezan a salir más preguntas situacionales, más preguntas relacionadas con cómo se presenta en el examen. Entonces uno va tranquilo. Y lo mejor sí es poder hacer como 2 tandas de simulacros, porque de esa forma uno sí se va súper bien preparado. Pero en general, bueno, tampoco me salió ninguna pregunta de cálculo, ninguna pregunta de cálculo, ni ninguna pregunta ni de MacGregor, ni de la teoría, ni de la X y Y, ni de la pirámide motivacional, ni nada de eso. Pero todavía se la sabe, Viviana, ¿verdad? Ese está muy bien. Sí, recuerden lo siguiente, todos los exámenes son diferentes, todos los días son exámenes diferentes y por lo tanto tenemos que estar preparados para cualquier tipo de preguntas. Entonces, con toda seguridad, algunos otros más adelante les van a salir fórmulas, entonces siempre tenemos que estar preparados para la que nos salgan. Bueno, hay 2 personas que tienen unas preguntas, es Paula y Elvanis. Entonces, pero comencemos primero con Elvanis, que había alzado la mano primero, y después Paula. Sí, señor, gracias. Bueno, a los compañeros que ya presentaron el examen, en los simuladores, pues en todos los de diplomata y en otros simuladores que de pronto hayan podido realizar, esas preguntas que están allí sí están como relacionadas con el examen real. Es decir, es posible que le salgan a uno alguna de esas preguntas, pues ya con la experiencia que ustedes vivieron. A mí no me ocurrió mucho el Banis, pero yo creo que es por el comentario que hizo Viviana ahorita. Y es que yo solo llegué hasta el examen número 8 y yo no hice segunda corrida ni nada de eso. Seguramente si yo hubiese seguido, me hubiese acercado más a las preguntas tipo que me salieron en el examen. En mi caso yo diría que sí. En mi caso yo diría que sí. Pues yo hice también casi 2 rondas, no completé la segunda ronda, yo hice 14 exámenes en la primera y 11 en la segunda, y la verdad, pues
fue mi experiencia y yo sí siento que los tipos de pregunta o el contexto o los textos que hay en los simuladores son muy similares a cómo se encuentran en el examen PMP. Obviamente no te va a salir exactamente la misma pregunta, pero hay preguntas muy relacionadas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me salieron muchas preguntas con gestión de los interesados, pero muchísimas. Yo sentí que me salió casi todo el capítulo en el examen. Gestión de los interesados, y prácticamente eran las mismas, eran unas preguntas muy relacionadas con unos contextos de preguntas que había hecho en los simuladores. Entonces, pues, esa es como la experiencia. Muchas gracias. Ok, Paula, usted tiene gracias. una pregunta. Sí, buenas noches a todos. Quisiera pues pedirles de pronto recomendaciones en el manejo de tiempo frente a las preguntas que se enfrentaron. De pronto algunos tips, no sé, miraban el tiempo, entraban, leían la pregunta, seleccionaban, o sea, se medían de alguna manera. Listo, yo ahí tengo una conclusión de mi experiencia, es que yo estudié fuerte para ser capaz de descartar 2 de las 4 preguntas que me salieron. O sea, lo primero que yo hacía era identificar cuáles eran las 2 que no eran. Entonces, miren, como en el 90% de las preguntas me pasó lo mismo. Eso fue como una conclusión que yo saqué de mi examen, ¿cierto? El control del tiempo, practiquen un poco con cronómetros en reversa, ¿cierto? Uno está acostumbrado a el conteo normal, de 0 en adelante, pero ahí es de 230 y de repente uno se da cuenta y no, 215, entonces uno tiene que hacer el cálculo rápido, uy, me quedan 120 preguntas, eso más o menos cuánto da. Entonces, como uno está acostumbrado a esos conteos en reversa, practiquen simuladores y colóquense un cronómetro con conteo en reversa y eso ayuda mucho. No recomiendo terminar cada pregunta y enseguida ir al tiempo. No, yo lo que hacía era que luego de unas 10 preguntas iba al tiempo a ver cuánto quedaba, pero a mí sí me pasó algo y fue que en las primeras 20 preguntas me tomé mucho tiempo para hacer los análisis de los párrafos y por ese motivo yo decidí no tomarme los descansos. Voy a aprovechar la pregunta que hizo Paula para darles una recomendación y es, miren, el tema emocional es vital durante el examen. Yo sufrí una montaña rusa de emociones en ese examen de 4 horas. Uno pasa por desesperanza, tristeza, desasosiego, rabia, uno vuelve y se esperanza. O sea, hubo momentos del examen que yo pensé que me lo iba a tirar. Y varios momentos. Y eso uno le juega en contra. O sea, la misma mente a uno le juega en contra ese tema emocional. Entonces yo recomiendo que ese día levántense un poco más temprano, hagan ejercicio, con tiempo si pueden practicar ejercicios de meditación. Yo lo hice, me sirvió, eso ayuda a la concentración. Coman ligero el día antes y miren a ver de qué otra manera fortalecen la mente porque juega un papel importante durante el examen. Álvaro, yo quiero complementar eso, ejercicios de meditación, pues quienes les gusten, pero también ejercicios de relajación con el tema de la respiración. Muy importante manejar la respiración durante el examen. Y eso son técnicas que hay que practicar y que ya cuando lleguen al examen se viven, no se aprenden durante el examen. Entonces aprender a manejar muy bien la respiración. Y algo bien importante también, complementando lo que dice Álvaro, el día anterior comer livianito y no estudiar. Esa es la recomendación. Quedamos, no estudiar, que la mente se relaje. Ya por lo que estudie, así estudien 4 o 5 horas, o sea, 1 hora, ya no van a aprender más. Ese es el día que hay que dejar descansar la mente, el cuerpo, desconectarse, hacer otras cosas y para que lleguen al otro día ya con toda la capacidad. Esa es la recomendación. No sé, hay otra pregunta que tenemos por acá la tiene Ruby y Winston y Juan Carlos. Ruby, Winston y Juan Carlos, ese sería el orden. Bueno, mi pregunta es para las personas que ya presentaron el examen virtualmente y tuvieron que hacer cálculos.
Yo he tratado de hacer ejercicios con el Notepad que entrega Person View y me parece muy difícil. No sé ustedes qué opinión tienen o cómo consideran que es la mejor manera de utilizar esa herramienta. Bueno, yo hice el examen virtual, pero no, digamos que no te podría aportar mucho ahí porque realmente no utilicé la herramienta, no tuve la necesidad, ¿sí? O sea, no Porque pues, tuviste que hacer cálculos. no tuve que hacer cálculos porque no me salieron ese tipo de preguntas. Como lo mencionábamos ahorita, todas las preguntas fueron situacionales con múltiples respuestas. Solamente me salió una que era como analizar un CPI y un SPI, pero digamos que eso lo analicé y lo leí y lo contesté, pero nunca tuve que hacer un cálculo con una fórmula matemática, no lo tuve. Sí tenía disponible la herramienta, pero no la utilicé. Ok, gracias. Viviana sí lo utilizó. No, yo solo utilicé la calculadora, pero era para contar cuánto tiempo me quedaba por pregunta. Y de hecho nunca supe dónde era que estaba el tablerito ese. Pues la verdad, ni cuenta me di si en verdad si estaba o no en el examen, porque no lo necesité tampoco. No salió ninguna pregunta de cálculo. Bueno, igual hay que practicarlo, que nos lo van a hacer, bueno, igual hay que practicarlo, que no, sí, que nos lo van a hacer virtual, porque en algún momento lo pueden requerir. Por eso está allá y mire que hay nosotros hemos enviado a los grupos una herramienta de Person View para que vayan practicando y sea mucho más fácil. Pero no es fácil, como lo acaba de decir ahí Rubí, no es una herramienta pues fácil de manejar. No, no es fácil de manejar. Y yo quería decir algo en relación pues con el tiempo de los descansos. Pues la verdad no sé si ese tiempo sí se lo descuentan a uno del tiempo total, pero pues yo los tomé, yo sentí que eso no, pues que eran tiempo, es como un tiempito adicional que te dan a ti en el examen. Sí, Viviana, ahí se suspende, pues no A mí me cuenta. pasó igual, ese tiempo no me contó. Eso, pero a mí la duda que me queda con el compañero anterior es que él dice que no tomó el tiempo del descanso. Ah, pero es porque él lo presentó presencial y ahí sí lo descuenta, ¿cierto? De acuerdo, sí. Ah, ok, sí, ya. Bueno, Winston tiene una pregunta. Sí, una consulta. Yo al igual que Álvaro, no soy experto en metodologías ágiles y obviamente no he trabajado todavía en este tema. Mi tema es más predictivo, obviamente, y he estudiado con respecto a lo de diplomata. Obviamente he sentido que ha aumentado mi nivel con respecto al conocimiento de metodologías ágiles. Pero, ¿qué recomendación nos dan ustedes con respecto a cómo podemos estudiar? Y además de eso, ¿qué tipo de preguntas con respecto a este tema vieron el examen? ¿Qué tan complejas las sintieron? Además de eso, como unos tips para poder desempeñarnos bien en este tema. Winston, a mí me sirvió mucho utilizar no solo la literatura que nos compartió Diplomata, sino otros dos libros sobre metodologías ágiles, que es La Guía Ágil y un libro que se llama Scrum, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. Son muy fáciles de leer, te explican los conceptos muy claritos, pero el tipo de pregunta durante mi examen fue igual que con la metodología predictiva, fueron muy situacionales. ¿Qué otra recomendación podría darte del tema? Trata de una descartar las que no son válidas. A mí me pasó que habían dos claramente que no eran y las otras dos, las dos podían ser muy valiosas, pero de pronto una terminaba siendo mucho más valiosa para la pregunta que la otra. Yo creo que esas son las pocas recomendaciones que podría darte. Listo, Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro, usted nos ha mencionado ese libro, pero lo mencionó ahora. ¿Usted nos lo puede compartir? El de el arte de hacer ¿cómo es? El trabajo, ¿cómo? Es que no recuerdo el título. El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. Por supuesto. Ese es de distribución libre, ¿cierto? Sí, sí, claro. Yo se los Usted nos lo puede compartir y problema. nosotros lo reenviamos a los compañeros.
por supuesto. Ese es un Bueno, libro de Jeff Sutherland, uno de los creadores de Scrum. perfecto, muchísimas gracias. Entonces lo vamos a molestar con esa Ese tiene solicitud. 177 páginas. También le voy a compartir el Scrum Guide en Spanish. Ese sí tiene 21 y resume todos los conceptos de Scrum también muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Por último, entonces, Juan Carlos tiene una pregunta, un comentario. Sí, gracias, don Álvaro. Sí, es sobre las preguntas de selección, pues de respuesta múltiple. Ese tipo de preguntas, pues lo mencionaba José ahorita. Y te pregunto, José, o sea, dentro del enunciado de las preguntas de ese tipo, mencionaban explícitamente seleccione las dos o las tres sí, digamos, te decía explícitamente eso, que seleccionaras dos o tres. Sí, digamos que ahí lo que te coloca en el enunciado, el texto, al final termina el texto y hay otra frase donde dice, por favor, selecciona dos opciones. O hay algunas donde te dice, por favor, selecciona tres opciones. Si donde tú seleccionaste dos, intentas seleccionar más de dos, te sale un mensaje invasivo, te dice, ojo, son solamente dos. ¿Sí? Entonces, pero sí te dice que debes hacerlo. Ahí complementando de pronto un poco esa pregunta, un tip que pues también me gustaría recomendarles, pero pues tengan mucho cuidado con el tiempo, es que uno tiene ahí como unas herramientas para subrayar o para subrayar en color, ¿sí? Si ustedes quieren subrayar en color dentro del párrafo como ideas principales, o también hay una opción para tachar, ¿sí? Entonces yo utilicé mucho de esas dos herramientas. Entonces yo lo que hacía era leía rápidamente el párrafo, cogía el subrayador y cogía y seleccionaba rápidamente como aspectos claves y después me iba rápidamente a las respuestas. Y en las respuestas lo que hacía era tachar más o menos lo que hacía el compañero anterior, que decía descarte las que no y ya me iba sobre las que yo pensaba que sí. Entonces hay que tener cuidado con ese test por el tiempo, porque si uno se pone ahí a tachar y a colorear, pues es un arma a doble filo. Pero si lo saben utilizar, les permite sintetizar mucho más la idea y llegar más rápido a la respuesta, pienso yo. Sí, José, y habían muchos tipos de preguntas así de respuesta múltiple, o era más bien muy reducidos. Bastantes, a mí me salieron bastante, la mayoría diría yo son de múltiples, y de bloques. También Sí. habían de única respuesta, pero digamos que están bien proporcional los tres tipos. No te podría decir que hay uno más que otro, pero sí están bien repartidos esos tres tipos. Ah, ya, no, sí, lo preguntaba, porque es que en los simuladores, don Álvaro, que yo me acuerdo de los 14, pues, exámenes de los simuladores, solamente solamente yo vi una pregunta con respuesta múltiple. Pero ahí en esas preguntas de los simuladores no te decía pues si eran dos o si eran tres. Entonces uno elegía pues una o dos o también decía cuáles. Pues había una figura dentro de los simuladores, don Álvaro, que decía como cuáles. Entonces uno ya decía como, bueno, entonces aquí selección múltiple. Sí, ¿Cierto? Juan Porque Carlos, sí, en generalmente... realidad, digamos, Ujú. lo que pasa es que el PMI, a pesar de haberlo anunciado, no había comenzado todavía a lanzar muchas preguntas así en bloques o múltiples, ya cada vez más. Nosotros en la medida que van apareciendo también vamos incorporando. Entonces cada vez en los simuladores van a haber más. Pero lo Ok. cierto es que si uno sabe un concepto, en realidad, pues él la responde como le venga. Sí, eso ha sido como, pero igual, se vamos a ir a incorporar cada vez más. Correcto, gracias. Gracias, José, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a terminar esta parte de tipos de preguntas a las que se enfrentaron y ya nos vamos a los últimos dos puntos. Uno son recomendaciones finales, ya para todo el proceso. Entonces dejémoslo acá. Y por último, el punto que nos plantearon, el impacto al ser profesionales o las perspectivas. Entonces, vámonos a esta de recomendaciones finales. ¿Qué nos pueden decir, Álvaro? Si, digamos, temas adicionales a los que ya han hablado, José y Viviana. Sí, temas adicionales que me funcionaron a mí, hacer ejercicio. Yo pues duré todo el año haciendo ejercicio todos los días, suave. Tampoco tiene uno que tirarse en bicicleta 3 horas días, no, pero mantener el cuerpo como en buen estado físico. El día del examen me levanté
como a las 4:30 de la mañana. Hice como media horita de ejercicio cardiovascular. Un muy buen amigo médico me decía que nuestro cerebro tiene un área llamada hipocampo, donde está todo el sistema de memoria y concentración y que se activa con el ejercicio. Y todo eso son detalles que le aportan al resultado del examen. Uno cree que todo es estudiar, 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 pero uno tiene que ayudarle también a- al proceso, ¿cierto? Uno tiene que trabajarle a la mente, uno tiene que trabajarle al cuerpo, alimentación ligera el día anterior. eh, no, traten de evitar situaciones de estrés o ansiedad esa semana del examen. No discutan con nadie, o sea, traten de mantener un clima interno tranquilo, ¿cierto? Lleguen al examen lo más tranquilo posibles, relajados, ligeros, y que su mente le dedique 4 horas de concentración al 100% al asunto. Entonces, son recomendaciones finales, Álvaro y compañeros, que rescato, adicional al tema del estudio, de estrategias de estudio y qué libros tomar, que a mí me funcionaron mucho. Yo creo que ese tema de durar 4 horas haciendo un examen, eso no es fácil. Por mucho que uno sepa, a veces el cansancio mental también puede ser un reto a la hora de seleccionar respuestas. Entonces, entre uno mejor llegue en mente y cuerpo a ese día, mejor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué nos puede contar José y Diana? Bueno, digamos que sí es muy importante el descanso. O sea, duerman bien el día anterior, descansen, no estudien por ahí 1 o 2 días antes del examen si es posible. Si ustedes lo van a hacer, si ustedes eligieron de pronto una franja que lo van a hacer en la tarde, por ejemplo yo lo hice en la tarde, trate que la franja en la mañana no la vayan a sobrecargar de trabajo, de otras cosas, que ustedes de pronto lleguen agotados al examen, traten de llegar frescos. O sea que pues yo sugiero que el examen es mejor hacerlo en la mañana, que uno esté nuevo, que uno esté fresco. No tomar mucho líquido. Yo pues estaba un poco ansioso y tomé bastante líquido, entonces prácticamente llegaba sudando a los breaks. Entonces uno también como que está contestando las preguntas y también uno está pensando en que se necesita un baño urgente. Entonces también me pasó. Entonces traten de no tomar mucho líquido, coman muy suave, estén tranquilos, estén relajados. Si lo van a hacer virtual, yo sé que el tema es muy fuerte en cuanto a la supervisión, pero si uno le dedica más tiempo pensando en que una persona te va a decir algo por algo que no debes hacer, se va a desconcentrar del examen. Entonces, por decir algo, pues a mí yo lo perdí la primera vez por las razones que les conté. En la segunda me llamaron la atención, pero igual llegó un momento donde yo dije, pues yo no le puedo estar siguiendo prestando atención a lo que ellos me digan, yo tengo que concentrarme en el examen. Entonces traté de quedarme quietecito, no abrir la boca y tratar de contestar rápidamente. Y un tip final, pues a mí me funcionó muy bien. Si ustedes quieren ponerlo en práctica, creo que ya se lo había dicho la monitora del curso. Y es que cuando yo hice los simuladores, yo utilizaba cronómetros, ¿sí? Entonces, yo sé que el examen en el simulador no tiene el cronómetro, pero pues como uno se está desplazando en el simulador, pues uno no todo el tiempo lo tiene a la vista. Entonces, yo siempre colocaba mi celular al lado de los simuladores y comenzaba a medir el tiempo. Entonces, al principio, pues obviamente me tomaba toda la hora y 55 minutos que creo que da, pero digamos que comencé a controlar muchísimo el tiempo y ya a lo último estaba contestando simuladoras prácticamente en 1 hora y 10, prácticamente con una diferencia de 40 minutos. Porque el tiempo es totalmente importante controlarlo durante el examen. Yo, por ejemplo, teniendo la noción del tiempo y el control, habiendo practicado, yo terminé el examen faltando 2 minutos para que se me acabara el examen. Y hubo un momento donde al final me tocó acelerar porque me sentí colgado. Y eso que teniendo el control del tiempo y habiendo practicado. Entonces, una recomendación y un pie final que les doy es, por favor, tengan mucho control del tiempo, practiquen con los simuladores, con cronómetros y traten de acelerar los procesos de lectura. Uno tiene que tener lectura rápida. Si uno lee y relee una pregunta, ahí se le va pasando el tiempo. Entonces traten también de tener lectura rápida y comprensión, que es lo más importante.
Muchísimas gracias, José. Y Viviana, ¿qué nos puede contar? Bueno, la verdad, nosotros, yo trabajo en una empresa de consultoría y justo en esto, durante el periodo de finalización de estudio del examen, nosotros hubo un cambio regulatorio muy fuerte en el sector que nos implicó un alto flujo de trabajo. Entonces estábamos prácticamente en ruta crítica en muchos proyectos, entonces estudiar para nosotros se volvió complicado, pero teníamos la meta fija de que lo teníamos que pasar y pasarlo en el tiempo que nosotros nos habíamos propuesto. Entonces, digamos, como el compañero Álvaro, que hacer ejercicio, relajarnos, todo eso, yo creo que por lo menos en mi caso yo no tuve tiempo de hacer eso y también soy mamá, ¿cierto? Entonces también tengo un niño de 3 años pequeño que también demanda mucha atención y por eso yo estudiaba después de las 10 de la noche, que era la hora en que él se acostaba. ¿Yo qué hice? Pues no, el día anterior hice las actividades normales que siempre hago, como fue un día, yo presenté el examen un día miércoles, los martes yo voy a piscina, entonces fui, nadé, tuve la clase con mi profe, normal, le dije mañana tengo el examen, estoy muy estresada, entonces ahí ya nos reímos, cambiamos de tema, con mi esposo me dijo después de la clase vamos a comer para que te relajes un rato. Y al otro día en la mañana, en teoría yo bloqueé la agenda todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que no me molestaran, pero igual los clientes no saben que yo tenía un examen, entonces ellos obviamente llamaban, ¿cierto? Lo que sí hice fue no contestarle a esas personas y el teléfono sí lo coloqué en silencio, de tal forma pues que no fuera a haber una imprudencia durante el examen. Y eso sí, a las 4 de la tarde, a la hora que terminé el examen, eso como que todo el mundo se dio cuenta y ese teléfono no paraba de sonar para todos los temas, digamos, como laborales. Y también obviamente preguntando si había ganado o no el examen. Pero digamos, yo no tuve tiempo de tener todas esas, de hacer todas esas cosas que hicieron los compañeros Álvaro y José. Para mí sí fue algo como, se llegó el día del examen, lo presenté a la carrera, terminé a las 4 de la tarde, seguir trabajando normal como si no hubiese pasado nada. Pero el que tenga tiempo de hacer todo eso, de relajarse, de tomarla con calma, y todo lo que recomiendan los otros chicos, sí sería muy, muy chévere. Muchísimas gracias, Viviana. Ya vamos para el último punto entonces, y es el impacto profesional por ser PMPs. Bueno, ustedes celebraron, les contaron a sus superiores, a su familia, pero bueno, en cuanto al tema profesional, pues, ¿qué han notado o hay alguna perspectiva? Cuéntenos en ese mismo orden. Álvaro, José y Viviana, por favor. Perfecto. Yo no tenía un reto de lograrlo para un ascenso, eso no estaba en mi situación. Pues seguramente ayudará eventualmente para algún proceso de selección, algún ascenso, pero no está en mi radar. Una recomendación. En mi caso, yo no le conté a nadie en la oficina que yo iba a hacer esto. O sea, eviten cualquier factor de presión que pueda jugar en contra. Ustedes se imaginan decirle al jefe, no, jefe, me estoy preparando para el PMP. Ah, ok, qué bien, me cuenta. Y uno tirarse ese examen y después salir del jefe, no, me tiré el PMP y uno en un área de proyecto. Entonces, a mí me sirvió mucho también que solamente mi familia sabía que yo estaba en ese proceso, ¿cierto? Y yo, claro que hice el marketing y todo a mi jefe y a todo el departamento una vez logré la certificación, pero antes de eso, esa presión yo no la iba a tener encima, entonces me la evité. Claro, eso funciona en mi situación de que pues yo mismo me pagué mi proceso. A quienes la misma empresa les está gestionando el tema, pues sí, no va a funcionar igual. Entonces, Perfecto, muchas gracias. Cuéntenos, José. Digamos que yo sí hice algo parecido relacionado con lo que contó el compañero, y es que yo sí tenía una presión porque pues yo trabajo en un área de proyectos y pues no tener el PMP pues era como un pecado.
sobre todo que yo lo necesitaba porque pues yo licito con algunas entidades, inclusive con Mintic, y hay unos proyectos pues muy interesantes que requieren que el gerente de proyectos pues tenga la certificación. Entonces, pues imagínense el día del examen, el primer examen que hice cuando me sucedió todo lo de la energía y todo lo que sucedió, y el primero que me llama es mi jefe, que es el gerente general de una empresa, y me dice, ¿qué José, cómo le fue? Yo no, jefe, me fue la luz. Entonces, pues obviamente fue algo totalmente desmotivante y pues generó una presión muy grande. Pero yo creo que sí es necesario librarse de esas presiones, pero digamos que a mí, por ejemplo, sí me ha servido muchísimo esto. No sé si ustedes sepan y si los compañeros que ya lo presentaron y lo aprobaron les pasó. El PMP tiene como una alianza con una empresa o una compañía que se llama Cresly. Y Cresly es como una empresa que avala las certificaciones PMP de manera digital. Entonces a mí, yo presenté el examen el 28 de agosto, a mí el lunes siguiente me llegó el correo de Cresly diciéndome que si quería enlazar mis credenciales de PMP y sincronizarlas con mi perfil de LinkedIn. Pues yo acepté, me pareció chévere. Inmediatamente se entrelazó mis credenciales de PMP con mi perfil de LinkedIn. Y me pareció muy chévere porque te generan como un link de verificación al lado de tu certificación en tu perfil, porque pues cualquier persona puede colocar en su perfil de LinkedIn que es PMP, pero ¿cómo lo acreditan? Pues hasta que no presenta el certificado. Pero en este caso, con ese link, cualquier persona puede verificar digitalmente el certificado sin necesidad de que tú pues tengas que entregarlo. Yo no sé, pero yo solamente fue haber sincronizado esa credencial en LinkedIn y yo a los 2 días ya tenía varios correos de unas empresas muy importantes pidiéndome actualizar el perfil y diligenciar unos formularios en unas empresas, en unas páginas de reclutamiento. Y hace poco recibí también una llamada de una compañía muy importante aquí en Colombia. Lamentablemente no puedo decir el nombre, pero es una compañía muy importante y me incluyó en un proceso de selección para un cargo bastante chévere. Nosotros no decimos nada, tranquilo muchacho. Para una compañía muy chévere, una empresa que está creciendo mucho en el país. Y pues nada, fue apenas yo sincronicé mis credenciales de Credly, del PMP, con mi perfil de LinkedIn, comenzaron a llegar las oportunidades. Y esa es mi percepción. En este momento pues tengo varias solicitudes como envíeme la hoja de vida, venga, meta sus datos en esta página, en este formulario, y pues estoy ya en un proceso de selección que pues esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias, José. Y por último, Viviana, ¿qué nos puede contar? Bueno, pues yo creo que a nosotros nos pasó, yo hablo de nosotros, es por el caso de Laura y el mío. Teníamos, digamos, una presión de la empresa, nos pasó algo similar a lo de José. Nosotros trabajamos en una empresa de consultoría, somos líderes de proyectos y efectivamente para muchas licitaciones solicitan que los directores de proyectos sean PMP. Entonces a nosotros la empresa nos pagó todo, desde el curso hasta la certificación. Entonces teníamos una presión bastante alta de ganar el examen y ganar el examen las dos, ¿cierto? Porque los gerentes estaban totalmente convencidos de que nosotros, digamos, ellos nos decían, nosotros no nos preocupamos porque ustedes vayan a perder ese examen, porque ustedes ese examen lo van a ganar sobrados. Entonces teníamos como más presión todavía. Afortunadamente las dos lo ganamos muy bien. Digamos, hasta el momento un impacto, pues digamos, en cuanto a remuneración, no lo hemos visto, pues es que apenas no llevamos un mes de certificada, supongo que va a haber algo, espero, y supongo que va a haber alguna buena noticia dentro de muy poco por haber logrado esa certificación, porque finalmente esto también es una oportunidad para la empresa, no solamente para nosotros como profesionales, sino para la empresa. Para nosotros como profesionales nos abre muchas puertas, como lo decía el compañero José, porque si bien, por ejemplo, en el sector eléctrico hay vacantes muy buenas donde solicitan especializaciones en gerencia de proyectos o la certificación del PMP. Entonces, contar con ella, pues se abre muchas opciones.
Yo realicé también la validación de la certificación, como le explicó José, la coloqué en LinkedIn y eso se me ha disparado pues la cantidad de solicitudes de seguidores y he tenido como 3000 vistas tanto del diploma que te llega, porque yo coloqué la imagen del diploma en LinkedIn, y también la certificación. Entonces, eso también te da mucha visibilidad. En LinkedIn te da muchísima visibilidad y es algo que uno tiene que hacer. Y como recomendaban en estos días en una charla de Mercado Libre del PMP, pues del Congreso, son unas charlas pre-congreso del Congreso del PMI, que decían que hay que mantener el perfil de LinkedIn súper actualizado y relacionarse uno pues como con gerentes, CEOs y personas con altos cargos para uno lograr que sea más visible. Entonces, esta es la oportunidad, después de obtener la certificación PMP, empezar a añadir también a otros partners PMP y empezar también a tener como esos contactos con los CEOs, gerentes, vicepresidentes, de todas las empresas del sector en el que nos movamos. Yo creo que la certificación va a tener en un futuro, por lo menos en un mediano plazo, creo que va a tener un impacto muy importante en mi carrera como profesional. Bueno, muchísimas gracias. Pienso que estuvo bien interesante esta sesión de compartir experiencias. No sé si hay algún último comentario antes de despedirnos. Juan Carlos está alzando la mano. Sí, don Álvaro, sí, qué pena ahí ya la última comentario pues que quiero mencionar es que, o sea, a mí, digo, me inquieta un poquito el tema de que, bueno, aparte de que ya ahorita este nuevo examen de este 2021 de PMP también agrega pues temas ágiles. Yo he visto pues últimamente en varias, pues, páginas de empleos y solicitan mucho Scrum. O sea, creo que, pues no sé por qué, pues sí, o sea, evidencia mía real es que no he visto que solicitan PMPs como tal, sino que están pidiendo mucho Scrum, mucho agilismos. Y algunas compañías así directamente, explícitamente, solicitan es que una certificación en Scrum Master de esta firma de Alliance, creo que es. Entonces, pero yo veo que en Alliance, don Álvaro, usted me corrige, o sea, veo que la preparación es que solamente son 2 días. Bueno, y también tiene como un tiempo o unos simuladores también, pero en cambio, contrastándolo con otras firmas también de preparación para la certificación en Scrum, pues a esas firmas lo hacen en más tiempo. Pero Alliance, no sé, está muy acreditado, no sé, aquí en Colombia por lo menos, porque las prefieren. Entonces, no sé, don Álvaro, si de pronto hay algún tipo de usted, pues que creo que nos comentó una vez que usted ya está certificado en Scrum también del PMI, pero pues no sé, porque aquí en Colombia todavía están muy casados con Alliance. Y sí es recomendable pues también hacer esa certificación aparte de Scrum Master como tal. Juan Carlos, como ya para, digamos, complementarles o responderles esa pregunta. La certificación PMP en este momento es digamos, la más completa que haya tenido el PMI hasta el momento, porque incluye pues todo lo que es el abordaje predictivo y todo lo que es el abordaje ágil. Esta, digamos, es como el top de esta certificación, es su mejor momento. Lo que pasa es que todavía le están asociando mucho con temas predictivos, apenas está en transición, pero ya sabemos todo lo que exige ser PMP, que no es solamente conocer abordaje predictivo, sino también ágil y también poder manejar proyectos híbridos. Yo pienso que va a ser cuestión de tiempo, pero igual el mercado uno no lo puede desconocer. Eso es lo que se aspira, el mercado no se puede desconocer y el mercado hoy por hoy pues lo está solicitando. Y si lo está solicitando y uno necesita acceder a ese mercado rápidamente,
pues va a tener que complementarlo con una certificación como Scrum Master. Ese tema de que el Scrum Master sea de una entidad específica, pues yo no lo había visto en Colombia, lo he visto en México. Lo he visto en México, pero si ya está cogiendo por aquí en Colombia esa tendencia, es un tema pues complejo porque inclusive eso es lo que quiere atacar el PMI a través de la certificación de disciplina Agile, porque en realidad hay más de 30 instituciones que tienen sus propios esquemas de certificación y se ha vuelto algo caótico. Entonces, precisamente el PMI, a través de disciplina Agile, piensa que va a incursionar ya y posicionar esas certificaciones en el mercado. Pero hoy por hoy, pues no está posicionado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Estar como muy atentos. Primero que todo, pues certificarse como PMP, que no lo hayan hecho, y estar muy atentos porque el mercado se está moviendo mucho. Se están pasando demasiadas cosas, se está moviendo mucho y cualquier cosa puede suceder. Yo pensaría que disciplina ya y puede coger fuerza en los próximos 2, 3 años. Entonces, no perderla de vista. Pero si en este momento están necesitando algo, digamos, para un trabajo, pues piensen en una de Scrum Master y mirar cuál están exigiendo. Hay organizaciones que no piden de una institución específica, sino que sean Scrum Master. No sé, aquí en realidad sería leer un poquitico, mover el mercado antes de tomar la decisión. Sí, señor, Están levantando la mano Mauro y Viviana. Sí, don Álvaro, yo le quería preguntar, ¿no hay posibilidad de uno obtener un certificado del PMI o algún documento donde se indique que estamos certificados en las dos metodologías, tanto en ágil como en predictivo? No, PMP, pero ya quienes estén en el mundo ya está, digamos, de las certificaciones ya, digamos, ya sí, la mayoría lo tiene claro, se van a dar cuenta, pues esa es la apuesta que hace el PMI, es que una persona PMP ya tiene mucha base, pues mucho conocimiento. Mire que ustedes ya, cualquier proyecto independiente del abordaje ya lo conocen, pues ya ustedes no tienen que estudiar Scrum, casi que, si ustedes estudian Scrum, casi que ven lo mismo que vieron en el curso, casi, tal vez con 4 horas más, no van a ver más. Pues ya si para una certificación sí necesitan profundizar en algunos temas dependiendo del instituto, pero ustedes ya están muy bien preparados. Entonces, la certificación PMP se va a seguir consolidando más, cada vez va a estar más sólida. Esa es lo que la apuesta que le está haciendo el PMI y ustedes pues también tienen que notar ese resultado porque ya les hablan de cualquier tema y ya digamos tienen elementos para poderlo resolver o al menos saben a dónde pueden ir a consultar. Álvaro, ahí como un complemento, pues que por eso levanté la mano, es para decirles que Sí, Mauro. no hay punto de comparación entre lo que uno estudia en un curso de PMP o lo que uno ve en un PMP a lo que uno ve en un curso, por ejemplo, para sacar una certificación de Scrum Master. Yo saqué certificación de Scrum Master, de Product Owner, hasta de Developer en Scrum. Y son exámenes, pues el básico, pues que es el que piden en esas convocatorias de trabajo, son muy sencillos de sacar, los exámenes son re fáciles, o sea, no hay punto de comparación. El tema es que ahora sí sacan mucha convocatoria que dicen, necesito Scrum Master, pero uno se va a leer la letra pequeña y dice, no necesito Scrum Master, pero alguien que lleve 3 años trabajando como líder de proyectos ágiles. No es solo sacar la certificación, porque como la entregan tan fácil en muchas partes, entonces es muy difícil, ya se van al tema, bueno, usted con quién ha trabajado, cuánto tiempo lleva en esto, porque el Scrum Master es más un tema de experiencia en el manejo de las situaciones que en saberse la teoría y tener la certificación. Tranquilamente uno la puede sacar en un mes, saca la certificación re fácil y tiene su cartel de Scrum Master, pero vaya pues demuestre que tiene la cancha para manejar un proyecto desde el agilismo, se necesita bastante experiencia. Es como lo único. En cambio, en el tema del PMP sí es muchísimo más profundo todo lo que uno ve de agilismo y lo une muy. Por eso el examen, lo que decían ahora los muchachos, es que se volvió totalmente situacional. Van muy orientados, es, bueno, ¿usted qué haría si se encuentra con esta situación? Ya no importan tanto los conceptos, las definiciones puntuales, sino, bueno, ¿usted qué haría? Porque al final lo que hace un gerente de proyectos. Sí, gracias, Mauricio.
Sí, ahí todavía se está moviendo, por eso también la apuesta que está haciendo el PMI a Disciplina Agile. Mire que ya tienen ya Disciplina Agile, Scrum Master, Disciplina Agile, Senior Scrum Master, y otras certificaciones en temas de arquitectura, como arquitectura organizacional, como coach. Entonces, pero todavía les acaba de lanzar. Entonces, esperemos a ver qué es lo que está sucediendo. Igual estamos como atentos al mercado, ustedes también estén muy atentos porque esto se está moviendo mucho, especialmente en el agilismo. Entonces, yo recomendaría quietecitos, a ver cómo evoluciona, qué comienza a pedir el mercado, qué tan robustas van a ser, pues son estas certificaciones, qué tanto respaldo. Yo, por ejemplo, me certifiqué como PMI ACP y yo la verdad, porque el PMI ACP mira todos los diferentes marcos de trabajo, pero yo digo, pero yo no lo necesito. Pues digamos, de vez en cuando uno sí mira una cosa, pero casi hoy todo el mundo, casi que el 60% de los proyectos a nivel mundial se hacen con Scrum. Un 10% adicional con Scrum, con Kanban, Scrumban. Entonces también este Scrum. Otro como 7% con Scrum mezclado con XP. Entonces uno ve que Scrum está cada vez más posicionado en el tema de proyectos. Y lo otro, pues uno diría, bueno, ya son temas, proyectos muy específicos, industrias muy específicas que tal vez lo requieran, pero esa certificación, por ejemplo, yo pienso que puede, y eso es lo que le han preguntado al PMI, bueno, PMI y ACP, ¿en qué queda? ¿Va a desaparecer? ¿Se va a convertir en disciplina Agile o todo eso? Y el PMI, pues todavía no lo ha resuelto. El PMI también en este momento tiene sus temas internos. Mire que el presidente fue cambiado hace poco, hace unos 3, 4 meses. Lo cambiaron por problemas allí internos. Entonces él se está reacomodando, y hay que estar allí. Es una institución muy sólida, muy respetable, pero como cualquier otra institución, pues tiene allí sus baches y hay que confiar en que van a solucionar eso y que cada vez va a estar mejor posicionado. Entonces, hay temas que sí, que nos va a tocar esperar un poquitico a ver qué sucede. Entonces, dejemos por acá. Queremos agradecerle pues a todos ustedes por su asistencia, pero especialmente a Álvaro, a José y a Viviana por Álvaro, compartirnos esa experiencia, ¿sí? una recomendación ahí rapidita que creo que es importante y olvidé decirles al inicio. Si no son miembros todavía del PMI, les recomiendo pues que se afilien cuanto antes. Por ejemplo, yo me afilié al PMI en julio, o sea, casi dos meses antes de presentar el examen. Ellos hacen unos eventos muy importantes, unos congresos que los están haciendo virtuales. Yo participé en un congreso que se llamaba PMI Latam Changemakers, que fue el 22 y 24 de julio, y ellos dan cupones de descuento para presentar los exámenes, para hacer el examen PMP. Yo, por ejemplo, participé y me dieron un 30% de descuento en el examen, solamente por asistir a las conferencias y pues estar pendiente. Ahorita hay uno nuevamente el 11 de septiembre, que también es para miembros. Entonces, quería como darles ese tip, pues quieren también conseguir de pronto un descuento, mayor comodidad para pagar su examen, afílense al PMI y inscríbase en los congresos y pues obviamente pueden lograr descuentos en la presentación del examen. José, muchísimas gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Ya yo me hice miembro, ya voy a buscar esos eventos. A ver si Muchísimas gracias. 11 de septiembre es el próximo. Nosotros también siempre Pero- recomendamos que en lo posible se afilien también a un capítulo. Eso le vale aproximadamente $30, pero los beneficios que trae afiliarse a un capítulo son bastante buenos porque permanentemente los capítulos están realizando eventos y sobre todo el networking que ustedes pueden tener en su zona. Aquí en Colombia hay 4 capítulos, que Caribe, pues PMI Caribe, PMI Antioquia, PMI Bogotá y PMI Pacífico. Entonces son capítulos muy activos. De hecho, hay un congreso ahorita que lo van a realizar en conjunto para final de este mes. Entonces, pero allí posibilidades de networking son bastantes, o si ustedes quieren participar luego y hacer parte de de estos comités de junta directiva, tienen toda la posibilidad, o participar en proyectos allá de voluntariado. Entonces, altamente recomendable que participen.
Bueno, Y también hacer los cursitos de capacitación o las conferencias que salen en el PMI ya cuando eres afiliado, te ayuda a ganar los PDU para sostener la certificación. Pues digamos, sería bueno no dejar para el final, si bien la certificación dura 3 años, no dejar para el final, el último año, estar consiguiendo los PDU que se necesitan de aprendizaje y se pueden ir logrando con los, digamos, con los cursos o con las conferencias que hace el PMI. perfecto. Casi que semanal ustedes van a encontrar eventos. Entonces, si es miembro de un capítulo, pues del PMI primero y luego de un capítulo, les va a ofrecer bastantes ventajas. Bueno, son las 8, se nos pasó una hora más, pero estuvo muy interesante. De hecho, pues hay unos temas que yo no conocía, porque el Profe, PMI finalmente, sí. Una pregunta con respecto a lo que dice Viviana, el tema de los PDUs para la renovación. La certificación dura 3 años, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hago para hacer esa renovación en 3 años? Está bien, puedo entrar a los cursos, ganar PDU, pero, o sea, ¿qué hace uno? ¿Con quién se contacta? ¿Tiene que volver a pagar para la renovación? Elvani, si quiere yo le explico. Mire, usted se certifica y tiene 3 años con su, pues que dura el certificado, la validez, y tiene que reportar esos PDU. Y como usted tiene una cuenta del PMI, usted cada vez que asiste a un evento, pues si va a llenar PDUs a través de capacitaciones, va y registra el evento, la fecha, cuál fue la institución que lo realizó, algunas le van a asignar un código y usted va sumando. Al cabo de los 3 años debe tener al menos 60 PDUs, que son, pues cada PDU equivale a 1 hora, y si ya los cumple, pues al cabo de los 3 años, lo que hace es, si es miembro del PMI, paga $60, y si no desea ser miembro del PMI, paga $150. ¿Sí? Entonces, así es la forma de renovarlo. Pero no tiene que presentar otro examen. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, bueno, 8 de la noche, no queremos abusar más de su tiempo. Agradecerle entonces a Álvaro, a José Ballesteros, a Viviana por compartirnos esas experiencias y a todos ustedes. Y esperamos que les sirva bastante para su proceso y que no desfallezcan, que también es el mensaje que pienso que nos lo dieron durante todo el tiempo. Mire que dedicaron bastante tiempo, hicieron bastante, fueron muy disciplinados, pero allí ven los resultados, personas certificadas que nos están compartiendo el conocimiento. Dejamos entonces, Miguel Ángel tiene una pregunta. Sí, Miguel Ángel, antes de despedirnos. Sí, señor, es que, pues una pregunta, si las personas que ya presentaron, bueno, todos los que presentaron el examen no tuvieron ni una tutoría con diplomata o simplemente hicieron sus estudios sin ningún tipo de tutoría. En mi caso no, pues en mi caso no solicité ninguna tutoría. Lo que hice fue revisar las grabaciones de las clases varias veces, eso sí lo hice. En la página, pero no solicité nunca una tutoría, todo lo hice autónomamente. Pues no sé yo sí llamé muchas veces a don Álvaro. Yo sí llamé muchas veces a don Álvaro y también pues mandaba preguntas por el correo, preguntas de pronto, inquietudes relacionadas con algunas preguntas del examen. Entonces yo sí, digamos, yo sí aproveché ese espacio que brindan. Yo lo que utilicé ahora que lo mencionó la compañera fue asesoría, fue para el proceso de inscripción para el examen, el diligenciar el formato, el diligenciar la experiencia laboral. Creo que, no sé si ya les suministraron un formato en Excel, ese formato es muy bueno. Diligenciar la experiencia laboral y las certificaciones académicas, llenar todo muy bien para posteriormente inscribir la información al PMI. Entonces sí hice varias consultas sobre qué podía hacer y qué no podía hacer. Y me contestaron muy oportunamente, me pareció muy bueno. Yo hago parte del capítulo PMI Caribe y lo que decía Álvaro ahorita, nosotros tenemos un chat por Telegram donde todas las noches nos enviaban una serie de preguntas de Scrum para resolver y en el que también armaban como videoconferencias semanales y abordaban temas como la preparación previa para la certificación, cómo postularse para la certificación y es muy bueno
pertenecer a un capítulo. Digamos que ahí se recopiló mucha experiencia que sirve para el proceso de certificación. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos. Que estén muy bien, hasta luego. Que tengan buena noche. Hasta luego, muchas Que tengan gracias. feliz noche. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.